Saludamos a nuestros amigos y amigas, hermanos y hermanas televidentes en esta oportunidad en que Dios nos ha permitido encontrarnos a través de la televisión. Queremos que en el día de hoy el mensaje que vamos a compartir con ustedes sea de inspiración y de ayuda para todos, cada uno en sus diferentes necesidades. Sabemos que Dios nos ayuda en tres dimensiones: en lo espiritual, sobre todo lo primero, en lo físico también y en lo material. Y en esta ocasión vamos a tener una palabra de invocación para que el Espíritu Santo y los ángeles del cielo nos acompañen en presentar este mensaje de esta oportunidad. Oremos. Nuestro santo Dios y amantísimo Padre, rogamos que tu presencia y tu dirección y asistencia estén en este mensaje que vamos a presentar a este público televidente. Esperamos tú suplas necesidades que ellos puedan tener en todas partes donde se pueda televisar este programa. Aumenta la fe, perdona nuestros pecados y ayúdanos para estar de acuerdo a tu voluntad, escudriñando tu palabra, aprendiendo a practicar tus enseñanzas y vivir de acuerdo a la enseñanza de Jesús y compartirla con aquellos que nos rodean. En el nombre santo y glorioso de nuestro Señor y Salvador te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Quisiera decir cómo fue que se originó este tema que voy a compartir con ustedes. Un sábado por la mañana estaba yo en Puerto Rico visitando una iglesia y sentado allí en el banco, en el salón de la iglesia, me vino una impresión así en la mente de tres palabras bíblicas y realmente fue algo emocionante porque yo nunca había pensado en esa combinación de esas tres palabras. La primera palabra es una palabra de invitación que está en la Biblia, la Sagrada Escritura. La segunda palabra es una palabra de mandato y como he dicho muchas veces, nosotros no nos gusta que nos manden, pero cuando Dios manda hay que obedecer para que nos vaya bien, mejor, tengamos victoria. Y la tercera es algo maravilloso que ustedes se van a sentir impresionados cuando escuchen la tercera y última palabra del mensaje. Como dice en San Lucas 18, 18 al 22, allí nos da la primera palabra. Un dignatario le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Al oír esto, Jesús le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Precisamente esa es la palabra primera: ven, sígueme. Analizando esta entrevista, queremos decir un poquito anterior lo que sucedió. Era aquella ocasión cuando Jesús estaba visitando cierta porción del territorio que él siempre caminaba para presentar el mensaje, y unas madres con sus niños habían ido para que él pusiera las manos sobre ellos y le diera su bendición. Este joven parece que no tenía quien lo presentara, y él se presentó a sí mismo y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Bueno, no sé por qué le hizo esa pregunta en esa forma, porque para heredar, siempre que uno hereda algo es porque el propietario, sea papá, mamá o cualquier otra persona, ha muerto, y entonces uno pasa a recibir la herencia. Y en este caso, pues, la vida eterna no se consigue en esta forma, ¿verdad? Pero Jesús no le quiso modificar la pregunta,
sino que se la contestó, porque Jesús siempre interpreta no lo que usted pide o dice, sino lo que Él sabe que usted quiere decir. Eso es bueno. Así sucede, ¿no? Gracias a Dios, porque nosotros nos equivocamos al pedir y al hablar, pero Jesús nunca se equivoca al responder, ¿no? Y es curioso que Jesús le menciona 5 de los últimos 6 mandamientos. Algunas personas, cuando le hacemos referencia a este caso, dicen, no, pero allí Jesús no le mencionó el sábado. Bueno, no le mencionó ninguno de los 4 primeros mandamientos, así que eso está solucionado. Pero le mencionó los últimos 5 porque Jesús le estaba haciendo referencia a lo que le había dicho, que guardaba todos los mandamientos. Y Jesús quería enseñarle que de los últimos 6 parece que no estaba realmente guardándolos, sino en teoría, como hacemos muchas veces, ¿no? Creemos en la palabra, creemos en los mandamientos, pero en resumida cuenta, cuando vamos a la práctica, ahí es que fallamos y tenemos que rogar a Dios diariamente en estudio de la palabra y en oración para que nos ayude de manera que podamos no solamente ser teóricos cristianos, sino cristianos practicantes, porque del dicho al hecho hay mucho trecho, dice un refrán popular por ahí. Así que este joven por fin, Jesús le dijo, pues mira, si tú has guardado todo esto, solamente te falta una cosa. Y yo siempre que leo este pasaje digo, qué bueno que Jesús me dijera a mí que solamente me falta una cosa, ¿no? Y trataría con la ayuda del poder de Dios, pues, solucionar esa cosa que me falta, ¿no? Sin embargo, a este joven rico, que a algunos le llaman rico, aquí le da otra información, pero de verdad que este joven parecía que tenía buenos deseos de seguir al maestro y de tener la vida eterna, pero cuando Jesús le puso el precio, parece que lo encontró muy caro. Jesús le dijo, mira, si es verdad que tú tienes esas intenciones de practicar los mandamientos, pues vende lo que tienes. Dicen que este era un joven que tenía muchas propiedades, ¿no? Y dice, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven, sígueme. Para venir a Jesús y seguir a Jesús, a veces hay que dejar ciertas cosas, o algunos más, otros menos, pero siempre hay que dejar. Yo digo que la vida cristiana es una vida de dejar unas cosas y hacer otra, ¿no? Ese es un intercambio. Este joven, Jesús no le dijo, regala lo que tienes. Mire qué combinación. Jesús le dijo, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y ven, sígueme. Eso quiere decir que si él le hubiera regalado lo que tenía a los pobres, cuando le hubiera ido mal con Jesús y hubiera vuelto hacia atrás, hubiera recogido sus propiedades otra vez. Pero como la había vendido, no había posibilidad de recuperar, ¿no?, lo que había vendido, porque lo había regalado a los pobres. Y así tenemos que hacer nosotros, ¿no? Tenemos que decir, como dice la gente, que Hernán Cortés, cuando llegó a México, él quemó las naves, como dice, para que sus acompañantes no quisieran volver para España, sino que siguieran en la invasión y así hacerse de muchas riquezas de los nativos que vivían en ese tiempo allí en México. Nosotros también tenemos que quemar las naves cuando decidimos venir a Jesús y seguirlo. Y Jesús ha invitado a muchas personas a venir a Él. Me acuerdo el caso cuando Moisés, hacía 40 años que había matado al egipcio, se había huido, se había fugado de Egipto y estaba ahora por la montaña de pastor de ovejas. Y vio una zarza ardiendo y él se fue acercando a la zarza porque aquella zarza era curiosa, se quemaba pero no se consumía. Y entonces Moisés, curioso, fue acercándose y oyó una voz que le dijo, aguántate, Moisés, porque el lugar donde estás pisando santo es. Entonces, allí Moisés entró en una conversación con el que le hablaba. Él no lo veía, pero veía la zarza ardiendo. Entonces, escuchó una voz que le dijo que tenía que ir a Egipto a rescatar al pueblo de Dios, porque ya
hacía muchos años que estaban allí esclavizados, cautivos, y ellos habían clamado a su Dios y estaban, parece que, dispuestos a obedecer. Y entonces, pues, le dijo Dios a Moisés que fuera ya a Egipto a rescatar a su pueblo. Pero en esta ocasión ya Moisés estaba diferente a cuando él quiso liberar al pueblo por su propia fuerza, por el poder, ¿verdad? Matando a personas. Y Dios tiene otro sistema para liberarnos de toda la esclavitud que tenemos en este mundo. Y ahora pues Dios le dice, mira, Moisés, debe ir a Egipto y allí pues me va a liberar el pueblo, como yo te lo voy a enseñar, te lo voy a decir. Ahora Moisés puso la primera excusa. Bueno, es que ya yo hace tanto tiempo que no hablo egipcio y estoy tartamudo de lengua, casi no me van a entender. Y Dios, siempre que uno pone excusa, Dios se le adelanta y le dice, bueno, Moisés, ¿quién te dio la lengua a ti? ¿No fui yo? Pues yo puedo hacer que tú puedas interpretar bien y hablar bien allí. Pero Moisés insistió, ¿verdad? Y cuando una persona insiste, pues Dios le busca alguna otra solución. Pues Dios por fin, ya sabemos los que hemos estudiado la historia, que le refirió su hermano Aarón, le iba a ayudar, que ese siempre había estado allí en Egipto y que nunca había salido de allí. Así pues, en resumida cuenta, Dios le dijo a Moisés, ven a Egipto, ayúdame a liberar a mi pueblo que está ansioso de salir de esa condición en que está hace 430 años. Y por fin Moisés accedió. Y así tú y yo también debemos acceder cuando nos invita a Dios a seguirle y a obedecerle. Me acuerdo otra situación cuando llamaron a otro servidor para que ayudara en la obra de Dios. Me estoy refiriendo a Eliseo. Elías fue, pasó por allí, Dios le había dado una orden de que tenía que ungir a otra persona como sustituto de él. Y Elías pasó por allí, vio a un grupo de personas arando con 12 bueyes, con 12 yuntas de bueyes, y entre ellos uno de los que araban era Eliseo. Y parece que la hacienda o la finca de su padre. Él era uno de los que araba también, trabajando allí. Podía haber estado sin trabajar, pero él era cooperador también con su papá. Y lo llama Elías y le dice lo que tiene que hacer, pero entonces Eliseo pone otro impedimento, ¿no? Otra disculpa. Bueno, mira, es que yo estoy al cargo de estos empleados y tengo que atenderlo y trabajar con mi padre, así que yo más adelante puedo aceptar esa invitación de ven y seguir al Señor. Pero dice que por fin él se decidió a seguir a Jesús. Y es curioso si usted lee la historia de Eliseo. A mí me gusta mucho, yo le he presentado por radio su historia y en algunas conferencias, porque para mí fue el profeta más milagroso que hubo. Hizo tantas maravillas, inclusive resucitar muerto y todo, ¿no? Y, en fin, cuando usted se decide y viene a Jesús, tal vez usted ya es cristiano y me dice, no, si ya yo vine, ya yo no tengo que venir, sí, todos los días. Hay un pensamiento muy bonito en un libro muy conocido que se ha traducido a más de 150 idiomas, se llama El Camino a Cristo, y dice, en uno de los párrafos, dice, cada mañana preséntate ante Dios, o sea, ven a Jesús cada mañana, haz de esto tu primer trabajo, y dile al Señor, tómame como enteramente tuyo, pongo todos mis planes a tus pies, para hacerlo o dejarlo según me lo indique tu providencia. Esto es un asunto diario. Venir cada día a Jesús, entregarle nuestra voluntad y desear que Él nos guíe y nos dirija durante ese tiempo, ese día. Y usted verá cómo su vida va a ser una vida victoriosa. Yo siempre le digo a la gente que el que empiece de rodillas cada día, termina de pies con victoria. Porque hay que comunicarse con el cielo. Igual que Jesús se comunica con nosotros a través de la Biblia, no me canso de decir que he leído la Biblia ya por 52 veces
y estoy cada año leyéndola entera, y es maravilloso cuando uno va aprendiendo y repasando los conocimientos bíblicos, y eso es que Dios nos habla, pero cuando nosotros oramos, nos comunicamos con el cielo, pues es como un diálogo, ¿no? Hemos leído la Biblia, ahora hablamos nosotros con Dios, y así podemos seguir adelante en esa entrega total. Ahora vamos a notar, ya hemos hablado un poco de venir a Jesús, y yo espero que usted también, que está viendo y oyendo este programa, esté deseoso y dispuesto, mediante el poder del Espíritu Santo y la intervención de los ángeles del cielo, a que puedan también hacer la decisión de venir a Jesús y seguirlo, no importa lo que pase y venga lo que venga, porque en la vida cristiana hay inconvenientes, hay contratiempos, hay tentaciones, pero si uno sigue la voluntad de Dios, uno será victorioso, como lo fueron tantos hombres y mujeres del pasado y que han registrado su vida y sus hechos en la palabra de Dios. La segunda palabra, como le dije al principio, es una palabra de mandato, y la encontramos en San Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí la palabra es id. La primera dijimos que era ven, sígueme. Ahora la segunda es id. Y sabe que yo he dicho en muchas ocasiones que cuando uno obedece el mandato de Jesús de id, en el cielo pagan mejor ese servicio de ir, compartir, servir, ayudar al prójimo, enseñándole por el ejemplo y por la palabra las cosas de Dios. Y he tenido buenas experiencias en este sentido cuando he obedecido la palabra ir. Le voy a referir algunas experiencias, algunos testimonios de cómo Dios se preocupa de aquellos que le sirven, que van, no solamente vienen, sino que van al servicio misionero a compartir la palabra, y no solamente la palabra, sino todo lo que sea posible con aquellos que nos rodean. A veces no solamente la parte espiritual, como dijimos al principio, sino que también la parte física, servir al prójimo en lo que sea necesario, y también en la parte material. En una ocasión, mi esposa y yo, mi esposa es española, pedimos unos meses allá en Puerto Rico, cuando trabajamos de pastor, y pedimos un tiempito libre para compartir y evangelizar un poco allá en España. Y llegamos a España, nos informaron que había unos bonos Iberia que le llamaban, que eran unos boletos de viajar 60 días en avión para cualquier parte de España y también para las islas. Y allí pues estuvimos compartiendo en Palma de Mallorca, y estuvimos, por cierto que la obra estaba empezando allí, tuvimos una semana. Cuando cogimos el avión para Málaga, nos informaron en el aeropuerto que no podíamos ir directo a Málaga, teníamos que volver a Madrid y de Madrid a Málaga. Y usted pensará, y ellos pensaron también, que era un inconveniente, pero para nosotros fue una bendición, porque habíamos comprado en Palma de Mallorca una cajita de figuritas hechas de cristal muy bonitas que hacen allí, y las que tienen algún defecto pues la venden barata, ¿no? Y yo había comprado una caja de esas figuritas variadas allí, y precisamente llevar 60 días esa cajita en todos los lugares donde íbamos a ir era muy molesto, ¿no? Así que llegamos a Madrid, entregamos la caja al cuñado, y así seguimos, y en cada lugar teníamos grandes bendiciones por cumplir el mandato de Jesús. En
Santa Cruz de Tenerife, para no decir varios lugares que tuvimos buenas experiencias. Allí nos sacaron de un motel bien barato que habíamos cogido un amigo de mi esposa y nos llevó a un hotel que él era el gerente, el administrador general de un hotel de 14 pisos, y nos dio allí un espacio y quería que siguiéramos no solamente el fin de semana, sino que siguiéramos allí compartiendo la palabra. Después fuimos a Sevilla, y en Sevilla el asunto era que una hermana tenía un apartamento y estaba atendiendo a su mamá que estaba enferma y el apartamento estaba vacío. Así que nos concedió la oportunidad de estar en su apartamento allí los días que estuvimos. Y en fin, si le cuento de tantas experiencias, tantos testimonios, cómo Dios bendice a aquellos que le servimos y que aprovechamos el mandato de ir y predicar el Evangelio y enseñándoles que guarden todas las cosas y ayudándolos a que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espero que ustedes puedan hacer esa preparación y esa decisión. Ahora vamos a anotar la última palabra de este mensaje y la encontramos en San Mateo 25, 34. Es una palabra que nos dice lo siguiente: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Notemos que esa palabra es venid. Así que notaron la combinación. Primero ven y después id. Y entonces se forma la palabra venid. Noten ustedes que tiene que aceptar el venir y aceptar el ir, para que cuando Cristo venga a buscar a su pueblo, a sus hijos, usted esté incluido en esa familia de Dios que Él llevará al cielo por 1000 años. Y después bajaremos en la tercera venida de Jesús para la tierra nueva, donde todo será perfecto, glorioso y eterno. Vale la pena cualquier sacrificio que podamos hacer siguiendo las enseñanzas estrictas de las palabras de Dios, haciendo su voluntad, andando en sus caminos, guardando sus mandamientos, siguiendo todo lo que Jesús nos enseñó en 33 años y medio que vivió en este mundo. Y yo espero que esta reflexión, esta meditación, este mensaje le haya servido para usted darse cuenta la inspiración que Dios me dio ese sábado, como dije al principio, cuando estaba sentado en una iglesia. Me vinieron a la mente, así como inspirado por el Espíritu Santo, esas tres palabras: ven, id y venid. Hay muchas personas que ya han sido selladas para vida eterna porque han muerto en la fe de Jesús, y yo espero que usted también, antes de pasar a esa condición, también haya aceptado esa invitación y ese mandato de hacer todo lo que Dios desea que hagamos. Una vez, pues, cuando usted da el mensaje, se goza en compartir la palabra, ve que las personas aceptan el mensaje, se transforman, diríamos como sufren una metamorfosis, ¿verdad? Como cuando el gusano se convierte en mariposa, es un proceso muy bonito. Así también una persona que está rumbo a la perdición, a los vicios, a la delincuencia, y usted le enseña la palabra, el camino correcto, según le está en la palabra de Dios, no en forma torcida como tantos miles y millones enseñan por ahí a través de radio, televisión y por otros medios, sino que enseñamos directamente la verdad tal cual es en Jesús. Jesús no solamente vino a morir por nosotros, porque si hubiera venido nada más que a morir por nosotros, hubiera muerto allí cuando mataron a los niños enviados por Herodes, aquellos soldados, sino que Jesús vino a darnos un ejemplo de 33 años y medio. Y así nosotros podemos ver que del pesebre hasta la cruz del Calvario, pues Jesús nos dio un testimonio perfecto de lo que es un hijo de Dios. Jesús vino, cumplió con esa palabra, y Jesús fue a todos lugares sin facilidades como hay hoy en día, que tenemos transportación de automóviles y tantos otros medios,
y Él lo hizo todo luchando a pie, caminando distancias grandísimas. Yo he estado 2 veces allí en la Tierra Santa, y ahí es que uno se da cuenta todo el territorio que caminó Jesús, los discípulos, y en aquel tiempo todas las personas que tenían que hacer su transportación de un lugar a otro a pie. Pero a ellos no les importaba, porque estaban gozosos y felices, conociendo la palabra, conociendo los mandamientos, conociendo la verdad de la vida eterna, de la salvación, y compartiéndola con otros. Realmente el que no comparte la palabra de Dios, el que comparte la salvación, yo me imagino, ¿sabe por qué no la tiene? Porque es que el que la tiene dice como San Pablo: ay de mí si no predicar el Evangelio. Es algo que no se puede contener uno dentro de ellos. Yo estoy ya para 75 años jubilado, pero no retirado. Y mi esposa me dice alguna cosita: los jubilados descansan y se quedan en algún territorio ahí, porque ellos hicieron su trabajo. Ay, pero es que yo no me resigno a estar tranquilo. Yo quiero seguir compartiendo, y si me dan estos mensajes de venir, de ir y oír cuando Jesús venga: venid, bendito de mi Padre, pues no me quiero quedar tranquilo, sino que quiero seguir compartiendo. Ya la palabra de Dios me dice que tendré 1000 años en el cielo de vacaciones, de reposo, y entonces pues sí, voy a coger jubilación en el cielo. A usted y a muchos otros convertidos para vida eterna, que vivan felices, gozosos aquí en la tierra, y ya pronto estemos con Jesús allá en el cielo. Recuerde que no viene otra guerra, lo que viene es que se ha predicado este evangelio en todo el mundo, por testimonio de todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Recordemos que no tenemos que esperar que haya una guerra mundial para acabarse el mundo, sino que el mundo se acabará cuando usted y yo prediquemos el evangelio en todo el mundo, y entonces dice la palabra que vendrá el fin. Y como dice San Mateo 24, el que perseverare hasta el fin será salvo. Yo quiero verlo a usted y a muchos más, miles y millones, en el reino de los cielos, y gocémonos y alegrémonos compartiendo este mensaje con el ejemplo, con la palabra y con el testimonio. Así sea. Dios nos bendiga. Amén. Gloria a Dios.